20 equipos del país ese donde toman té se enfrentan todos contra todos en 2 ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, sumando un total de 38 jornadas. Pero es verdad que acá se pateó una pelota por primera vez. La Premier League es considerada por muchos como la liga más prestigiosa del mundo, pero es un torneo que en papeles está en pañales. Fundada el 20 de febrero de 1992, es un torneo sumamente joven para venir del país que creó el fútbol. Ya para el 1747 se jugaba al fútbol en el Eton College, una escuela. Antes el fútbol no era esta cosa de millonarios que conocemos hoy en día, sino que era un deporte que se usaba para disciplinar a los chicos de las public schools, que aunque se llamen así no son colegios públicos, así que permitime que te explique. Con la revolución industrial mucha gente se pudo permitir pagarle una cuota escolar a sus hijos y así darles una mejor vida. Así nacieron estos public schools, que lo único public que tenían eran que podían entrar chicos que no eran de la alta sociedad inglesa. Básicamente, si podías pagar, entrabas. A modo de disciplinar a todos estos muchachos que eran caóticos cuanto menos, se crearon varios deportes, entre ellos el fútbol. Y después de muchos años, mucha evolución y mucha plata invertida, nació la Premier League. De estos 20 que ves acá, los 4 primeros se clasifican a la UEFA Champions League. El quinto y el campeón de la Emirates FA Cup clasifican a la UEFA Europa League. El campeón de la Carabao Cup se va a la Conference y los últimos 3 descienden a la EFL Championship, que a mi parecer es una de las mejores segundas divisiones del mundo junto a la Bundesliga chiquita. Y déjame que miremos para abajo un segundo. Leeds United, Burnley y Sunderland son los que ascendieron, reemplazando a Leicester City, Ipswich Town y Southampton, que descendieron después de solo una temporada en la máxima categoría. Pero salgamos del pozo y escalemos a la cima. Buen provecho si estás comiendo y permitime que te hable del último campeón. El último campeón es el Liverpool, un equipo que nació de una discusión y que su nombre literalmente significa agua con barro. Resulta que allá por 1892 un tipo llamado John Halding, el propietario de Anfield, decidió armar su propio club porque digamos que tuvo una peleita con el Everton. Para esa época el Everton jugaba en su estadio y no podían pagar el alquiler. Te estoy hablando de cuando el deporte era casi amateur. El problema es que el Liverpool no era Liverpool. Cuando lo crearon se llamaba Everton Football Club and Athletic Grounds LTD, no sé qué significa. Pero la asociación de fútbol no le reconoció que se llamen Everton por razones obvias. Así que este tipazo, William Barclay, propuso el nombre de Liverpool FC. Ahora bien, ¿qué pingo significa? Para todos los hinchas de Boca, Liverpool viene de la ciudad donde está basada el club. Es una palabra que viene del inglés antiguo. Tenés la parte de Liver, que es agua espesa o lodosa, y Pool, que significa charca, estanque o piscina. Liverpool. Suficiente con la clase de historia. Me interesan sus jugadores poco y nada en comparación a que gente como John Lennon era hincha del club. También Angelina Jolie y Brad Pitt. Hoy por hoy son un club bañado en copas y logros. Tienen 2 Champions, 4 Copas de Europa, 20 títulos de Inglaterra, Supercopas, Mundial de Clubes, pero en su primer partido no llegaron ni a llenar la cancha. Había un espacio para 20.000 espectadores, de los cuales solo fueron 100. Fueron el primer club profesional en llevar un logo en su camiseta, el de Hitachi en 1979. Y ahora déjame llevarte a la final de la FA Cup de 1950. Arsenal 2, Liverpool 0 en Wembley, frente a 100.000 personas. Este es el duelo que encendió la rivalidad entre estos dos equipos, así que permitime que te hable del eterno segundo, el Arsenal. Al Arsenal le dicen los Gunners porque lo fundaron un grupo de trabajadores de municiones de la fábrica Royal Arsenal en Woolwich. Welcome. Juntaron 15 hombres, cada uno de ellos dispuesto a pagar 6 peniques para fundar el club. Sí, escuchaste bien esa cifra. Además vino uno, puso un poquito más de plata y compró una pelota, que era lo que necesitaban. Para que no te asustes, estamos hablando de octubre de 1886. Al igual que el Liverpool, tenían otro nombre al principio, Dial Square, por uno de los talleres de la fábrica. En su primer partido ganaron 6-0 y para festejar se fueron a este bar, Royal Oak, junto a la estación de Woolwich Arsenal. Mezclaron los dos nombres y solo porque sonaba mejor pasaron de Dial Square a Royal Arsenal, que me parece una razón más que válida. Fueron parte del primer partido que se transmitió en radio en 1927, así que un poco gracias a ellos los periodistas hoy en día tenemos trabajo. Además, durante la Segunda Guerra Mundial el estadio de Highbury no funcionaba únicamente como sede de partidos. Debido a los bombardeos en Londres, el Blitz, entre 1940 y 1941, el club puso sus instalaciones a servicio de la comunidad. Hasta llegaron a recibir un bombardeo alemán y el club no pudo jugar ahí durante un tiempo. Tienen una mascota llamada Gunnersaurus que volvió después de que lo despidieran luego de un recorte de personal allá por la pandemia. Tan querido por la gente que el mediocampista Ozil se había ofrecido a pagar su sueldo para que no se vaya. El uniforme del Arsenal es súper reconocible en todo el mundo, pero el original fue donado por el Nottingham Forest. Más tarde le agregaron las manguitas y pantalones blancos que todos conocemos. De Londres a Manchester, hablemos del City, un club que nació para que los jóvenes no caigan en la bebida y el vandalismo. Los miembros de la iglesia St. Mark's hicieron un equipo de fútbol como alternativa saludable para los chicos de Manchester. Es más, su primer partido lo jugaron contra otra iglesia. Como dice acá,
perdieron 2-1 contra la iglesia de Macclesfield. De ahí se mudaron a otro estadio, se cambiaron el nombre a Ardwick AFC y empezaron a pagar sus primeros contratos. Esto fue hasta 1894, cuando por temitas financieros terminan adoptando el nombre de Manchester City Football Club para representar a toda la ciudad. Tuvieron un arquero que fue prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Bert Trautmann, un alemán que era paracaidista. La decisión del City de incorporarlo generó una controversia gigante, pero Trautmann acabó siendo un héroe para la afición Citizen. En la final de la FA Cup en 1956 se rompió varias vértebras a 15 minutos del final, pero decidió seguir jugando con el cuello completamente curvado. El City le ganó al Birmingham y él se convirtió en héroe. Hoy en día pertenecen a algo que se llama City Football Group, una empresa con sede en Abu Dhabi que tiene una participación mayoritaria en el club y que tiene a clubes como el Girona, Palermo, Yokohama Marinos, Bahía, Montevideo City Torque, entre otros. En criollo y para que no te marees, fundaron esto en 2013 para crear una red global de clubes de fútbol, expandir la marca de Manchester City y promover el fútbol a nivel mundial. Y no podemos hablar del City sin hablar del Derby de Manchester. El primer enfrentamiento entre estos dos equipos ocurrió el 12 de noviembre de 1881, cuando el Manchester United, entonces conocido como Newton Heath, derrotó al St. Mark's, futuro Manchester City, por un 3-0. En ese entonces eran uno de los muchos equipos que había en Manchester y el encuentro no tenía mucha relevancia. Sin embargo, a medida que los clubes empezaron a crecer y tomar forma en 1880, la rivalidad se empezó a encender. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ambos equipos se llamaban simplemente Manchester y tenían una muy buena relación. Sin embargo, con el tiempo el Manchester United comenzó a ganar más títulos y a traer una base de seguidores más amplia, lo que aumentó la competencia entre ambos clubes. Con esto dicho, es importante decir que Manchester es la única ciudad que tiene dos equipos que han ganado el triplete: Manchester United en 1999 y Manchester City en 2023. Asimismo, es una de las dos ciudades junto a Milán en tener dos campeones de Europa. Pasemos entonces al otro equipo de Manchester y ya que estás, pasá y dejame una suscripción que quiero ver si llegamos a los 100.000 antes de fin de año. El club se fundó en 1878 con el nombre de Newton Heath Football Club y permaneció así por poco más de 20 años, hasta que un tipo llamado Davis tomó las riendas del club como dueño y quiso cambiarle el nombre a Manchester United. En la Primera Guerra Mundial, Old Trafford fue utilizado como depósito militar mientras que el equipo seguía jugando. En diciembre de 1940, el Teatro de los Sueños sufrió daños y posteriormente se destruyó parte del estadio. Esto obligó al club a trasladarse a otros estadios, entre ellos el del Manchester City. Y tuvieron un jugador que se creía personaje del Mortal Kombat. En 1998, Eric Cantona fue suspendido por 8 meses y multado tras agredir a un aficionado del Crystal Palace con una patada tipo Kung Fu durante el partido. Esto pasó porque el hincha lo insultó, y a pesar de la sanción, el tipo fue y afirmó que le hubiese gustado pegarle más fuerte. Para el año 1902, un perro salvó al Manchester United. Resulta que el capitán de la época, Harry Stratford, usó a su perro San Bernardo para recaudar fondos cuando el club pasaba por una situación delicada. El perrito llamó la atención de un tipo llamado John Henry Davis, quien invirtió en el club evitando su desaparición. Es más, como dijimos antes, ahí fue cuando lo renombraron Manchester United. En la final de la Champions League del 2008, el Manchester United le ganó al Chelsea por penales tras un empate 1-1. Así que pasemos del rojo al azul y de Manchester a Chelsea. Chelsea FC se creó en 1905, no porque alguien soñara con formar un equipo, sino para ocupar y usar el estadio Stamford Bridge, que originalmente era solo para atletismo. El fundador, Gus Mears, finalmente decidió formar su propio club tras no lograr que el Fulham se trasladara ahí. Junto al Arsenal fueron uno de los primeros equipos en usar números en sus camisetas en un partido de 1928 frente al Swansea Town. Y así como fueron pioneros, casi desaparecen. En el 82, Ken Bates adquirió al Chelsea por una enorme y carísima cifra de 1 libra. ¿Por qué pasó esto? Bueno, la situación financiera del club era horrible. Tenían una deuda aproximada de 1.5 millones de libras. Además, habían quedado en el puesto 12, pero de la segunda división. Todo salió bien y volvieron a ser potencia, pero lo que más me interesa del club fue que en 1999 jugaron dentro del Círculo Polar Ártico bajo nevadas intensas. Fue contra el Tromsø, tuvieron que frenar el juego muchísimas veces para repintar las líneas, pero aún así ganaron 7-1 en la vuelta porque a la ida perdieron 3-2. Sigamos en Londres. Allá por el año 1967 se jugaba la final de la FA Cup y era la primera disputada por equipos íntegramente londinenses. Jugaban el Chelsea contra el Tottenham. Los Spurs ganaron por 2-1, así que pasemos a hablar del equipo que acaba de perder una final contra el PSG. Uno de los primeros jugadores del Tottenham, Walter Tull, fue uno de los primeros oficiales negros del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Se unió al club en 1909 y fue el primer jugador negro en la Football League inglesa. Jugó 10 partidos y marcó 2
goles antes de marcharse al Northampton y convertirse en capitán. Cuando estalló la guerra se enlistó y llegó a ser teniente segundo y falleció en combate en marzo de 1918. Volvamos un segundo al equipo. ¿Por qué les dicen los Spurs? Bueno, al principio solo se llamaba Hotspur y era un equipo de cricket. El problema era que había que buscar algo para hacer en invierno cuando no se podía jugar al cricket. Pero viene de más atrás la cosa del apodo. El nombre Hotspur rinde homenaje a Sir Henry Percy, conocido como Harry Hotspur, un caballero inglés del siglo XIV. Su familia poseía tierras en la zona del Tottenham, donde el club jugó sus primeros partidos. La elección del nombre Hotspur refleja esta conexión histórica. Aunque el club fue fundado en 1888 como Hotspur FC, se nombró a Tottenham Hotspur Football Club en 1888 para evitar confusiones con otro equipo londinense llamado Hotspur. El Tottenham se convirtió en el primer equipo inglés en levantar un título continental. Fue en 1963 al ganar la Recopa, Copa de Europa de Campeones de Copa. Pasemos al distrito de Croydon en el sur de Londres. Allí había un edificio conocido como el Palacio de Cristal, de Crystal Palace. Originalmente, unos custodios de ese palacio formaron un equipo amateur. Este equipo jugaba sus partidos en los terrenos del palacio y fueron uno de los primeros en participar en la FA Cup. Sin embargo, debido a diversos factores, el club original se disolvió en 1876. En 1905, un nuevo club profesional adoptó el nombre de Crystal Palace Football Club en honor al legado del edificio. Este equipo comenzó a jugar en el Selhurst Park, un estadio ubicado en el sur de Londres, cerca del sitio original de Crystal Palace, porque el edificio original fue destruido en un incendio en 1936. Entre 2015 y 2020 el club tuvo un águila calva estadounidense de mascota, Kyla, y antes de cada partido volaba alrededor del estadio. Algo así como el Colonia de Alemania con su cabrita Genes. Es un club que viene de ganarle por penales al Liverpool en la Community Shield de 2025. Sigamos con otro de los clubes antiguos que empezó con el cricket y hoy está en la Premier League, el Newcastle. Se llama Newcastle United porque literalmente surgió en 1892 tras la fusión de Newcastle East End y Newcastle West End. Voy a proceder a ignorar el club y contarte sobre la tribuna sur de su estadio, el St. James Park. ¿Por qué? Bueno, se llama Gallowgate End. La palabra Gallowgate significa literalmente camino hacia la horca, y no es casual. La calle Gallowgate se menciona por primera vez en registros medievales alrededor de 1378. Se dice que se llegaron a ejecutar a 44 personas en los patíbulos situados en el Town Moor, muy cerca de Fenham Barracks. Fueron uno de los pioneros en experimentar con el fútbol nocturno y usar iluminación artificial. Después de la FA Cup de 1955 y la Intercities First Cup de 1969, el club vivió décadas de frustración competitiva. Finalmente, en 2025 le pusieron fin a esa sequía cuando ganaron la Carabao Cup. Paso a otro de los clubes que fue fundado en la segunda mitad del siglo XIX y que surgió del cricket, el Aston Villa. El nombre Aston Villa proviene de la Villa Cross Wesleyan Chapel, una antigua iglesia ubicada en Aston, Birmingham, donde se fundó el club en 1874. Curiosamente, en su primer partido oficial jugaron la primera mitad con reglas de rugby y la segunda mitad con reglas de fútbol. No tengo ni idea cómo funcionó eso. Allá por 1982 le ganaron la Copa de Europa al Bayern Múnich, pero lo que me interesa no es la Copa, sino lo que pasó después. Tras la victoria de la Copa de Europa, dos jugadores del Aston Villa, Colin Gibson y Gordon Cowans, llevaron el trofeo a un pub en Tamworth para celebrarlo con los aficionados. Durante la celebración, la Copa fue robada, aunque afortunadamente para ellos la recuperaron poco después. Otro que ganó la Copa de Europa hace mucho es el Nottingham Forest, que la ganó en el 79 y en el 80. Es más, es de los pocos clubes que la ganó en 2 ocasiones consecutivas. Fue el primer equipo en ir vestido de rojo. La elección de color fue en honor a Giuseppe Garibaldi, líder de los camisas rojas italianos. Además, el club inspiró al Club Atlético Independiente de Argentina a adoptar el mismo color tras una visita del Forest a Buenos Aires en 1908. También fueron los primeros en adoptar canilleras, pero no se las ponían abajo de la media, sino que arriba. La idea surgió de recortar unos pads de cricket y al primero que lo hizo, primero se le cagaron de risa y después se dieron cuenta que las canilleras eran algo que servía contra los golpes. Curiosamente, hace relativamente poco ganaron un partido por 7-0 y eso obligó a un bar local de Gatlin Inn a regalar más de 300 cervezas. El partido fue contra el Brighton y el bar había prometido bebidas gratis para todos por cada gol del equipo. Y hablando del Brighton, es un club que se fundó en 1901. Les dicen Seagulls, o sea gaviotas por su ubicación costera y en parte como respuesta al apodo Águilas del Crystal Palace. Tras vender su estadio histórico, el Goldstone Ground, en 1997, el Brighton pasó más de una década sin un hogar propio. Recién en el año 2011 volvieron a su ciudad natal. ¿Y vieron ese 7-0 abajo frente al Nottingham Forest? Bueno, hizo que el entrenador prenda a fuego su libro de tácticas, cosa que funcionó para motivar al equipo. Pasaron a tener una serie de victorias, incluida una contra el Liverpool por la FA Cup. Hablemos de un club épico ahora, y mi criterio de epicidad es que tienen 2 martillos en el escudo. Ya nos pasó en el video de equipos españoles, pero te estoy hablando del West Ham United. El West Ham ha ganado la FA Cup en 3 ocasiones, 1964, 1975 y 1980.
En esa de 1980 se convirtió en el último equipo en ganar ese torneo sin estar en primera división. Le terminaron ganando al Arsenal en la final si no me falla la memoria. Todo muy lindo, pero ¿de dónde salen los martillos? El equipo fue creado por trabajadores de la Thames Iron Works and Shipbuilding Company, una empresa dedicada a la construcción y reparación de barcos. Los martillos representaban las herramientas que usaban en la industria. De ahí los apodos de los martillos y los hierros, de hammers y de irons. A nivel internacional ganaron una Conference en 2023, tienen una Recopa de Europa de 1965 y la Copa Intertoto de 1999. Y hablando de grandes escudos, te presento al Wolverhampton. El club fue fundado en 1877 por estudiantes de la escuela St. Luke's en Blakenhall, Wolverhampton. Su nombre original era St. Luke's Football Club, pero en 1879 se fusionó con otro club local, el Wanderers Football Club, adoptando el nombre de Wolverhampton Wanderers. En 1995 fueron de los primeros clubes en jugar en la Unión Soviética. Se enfrentaron al Spartak Moscú y le ganaron 3-0. Estos fueron de los partidos que ayudaron a inspirar a la Copa de Europa, hoy conocida como la UEFA Champions League. Pero bueno amigos, esto ha sido todo. Como siempre, mándenle un besito y un abrazo en los comentarios al pobre editor que se tiene que sentar, recortar y editar todo esto. Mi nombre es Pachu Zubiri y nos vemos en la próxima. Ah, no te olvides de suscribirte.